Capítulo 71. Rompiendo todos los lazos. Siguiendo las indicaciones de Jin Hangyan, el maestro de secta se situó en la habitación de Indue y comenzó la técnica. Le habían dicho que, utilizando esta matriz, el transferido podría mantener parte de su esencia espiritual. Esperó un momento, perfectamente quieto, y se alegró al descubrir que no había perdido tanta esencia espiritual como pensaba. Wenzhao, que montaba guardia en el exterior, miró fijamente a Jin Hangyan y a Bai Li King Miao. Al principio, con sus pensamientos llenos de rabia, no sentía nada. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que su esencia espiritual se derramaba incesantemente. Por mucho que intentara tomar energía espiritual, no podía mantener el ritmo de pérdida. De repente, se dio cuenta de que no podía mover las piernas del lugar en el que estaba. Wenzhao no era un idiota. Se giró hacia Yao Jiaping y dijo: ¿Es este tu plan? Bajo su piel, Yao Jiaping sonrió lentamente. Ya había echado a todos los demás miembros de la secta Sanlin, alegando que necesitaba paz y tranquilidad, así que ahora solo estaban en la sala lateral el maestro de secta, Indue, Wenzhao, Yao Jiaping y Bai Li King Miao. Wenzhao hizo circular su esencia espiritual, tratando de resistir, pero descubrió que cuanto más lo hacía, más rápido se drenaba. ¿Qué has hecho exactamente?, preguntó. No mucho. Solo siento pena por tu maestro, siendo tan viejo y teniendo que retroceder a establecimiento de la fundación. Como su discípulo, ¿no es apropiado que asumas las cargas de tu maestro?, dijo Yao Jiaping despreocupadamente, mientras disfrutaba de la mirada de alarma y furia de Wenzhao. Esta matriz era sin duda una invención de Yao Jiaping. Tenía una forma de actuar muy inteligente. El que se sometía a la transferencia en el interior no transfería realmente su esencia espiritual, sino que se limitaba a mantener la matriz, succionando inexorablemente la esencia espiritual del guardia del exterior. Yao Jiaping, al pensar en una matriz que intercambiaba la vida de la gente, era ciertamente una persona retorcida. Sin embargo, esta matriz no tenía la capacidad de impedir que el guardia escapara. Lo que Yao Jiaping quería ver era que el guardia huyera con el fin de preservar su propia esencia espiritual, y que las dos personas que estaban dentro sufrieran el contragolpe de la matriz, una acabara muerta y otra herida, sabiendo que habían sido traicionados por alguien en quien confiaban. Ese era el objetivo de Yao Jiaping. Jin Hangyan obviamente no quería que Wenzhao huyera. Por eso Benrene había creado ese hechizo, que Liu Xin ya había hecho beber a Wenzhao. Fue hecho para contener al demonio de sangre. Benrene era uno de los dos únicos cultivadores de sangre en el mundo. Durante la batalla en el infierno de sangre, el ataque del demonio a sus marcas de sangre permitió a Benrene comprender cómo restringirlas. Después de que Wenzhao bebiera el hechizo que había hecho con la energía del caos primordial, las marcas del demonio de sangre fueron selladas y este cayó dormido. En cuanto a Wenzhao, estaba afectado por una técnica de inmovilización que había lanzado Jin Hangyan. Sin el demonio de sangre como apoyo, no había forma de que Wenzhao pudiera enfrentarse a Jin Hangyan, que ya había superado el reino mortal. Yao Jiaping, eres demasiado vicioso, gritó Wenzhao. ¿Vicioso?, dijo Yao Jiaping. En el interior está tu maestro y el Sisu al que le debes la vida. Es justo que te sacrifiques. ¿No quieres ayudar a tu maestro? La secta Sanlin aún necesita un maestro de secta que entienda el panorama general. Wenzhao sabía que era inútil hablar con Yao Jiaping. Inmediatamente envió una transmisión a su maestro, a punto de pedirle que detuviera la transferencia, pero fue bloqueada. Jin Hangyan ya había sellado el patio, de modo que solo él y Bai Li King Miao podían oír a Wenzhao. Al ver que ya había perdido la mitad de su esencia espiritual y que había pasado de Mahayana a transformación de la deidad, Wenzhao desistió de gritarle a Yao Jiaping y se dirigió a Bai Li King Miao. Chimei, por favor, sálvame. Si esto sigue así, me convertiré en un mortal ordinario que acaba de comenzar a cultivar. ¿Por qué no le respondes tú misma?,
Ben Rene le devolvió su cuerpo a Bai Li King Miao, dejando la elección en sus manos. Si en este punto, la mente de Bai Li King Miao todavía estuviera confundida por la naturaleza divina, entonces Ben Rene se daría por vencido con ella. Bien podría apreciar el tiempo con Jin Hanjian antes de que los 3 reinos fueran destruidos. Recuperando el control de su cuerpo, Bai Li King Miao observó sin palabras a Wenzhao, y luego dijo: Sixion, los métodos del señor Yao son ciertamente excesivos, pero no está equivocado. Tienes una deuda con tus 2 señores, y casualmente te has abierto paso hacia el Mahayana, así que debes cumplir con tu deber. Desde que era joven, me enseñaste que un cultivador no debe obsesionarse con las ganancias y pérdidas temporales, y en cambio valorar la justicia por encima de todo. He seguido tus enseñanzas durante todo este tiempo, poniendo a los demás por delante de mí en todo lo que hacía. Incluso si puedo salvar una sola vida, entonces vale la pena sin importar las pérdidas que sufra. Si puedes salvar la vida del scibo del maestro, entonces ¿qué es un poco de poder? El maestro de secta ya es muy viejo. Si cayera en establecimiento de la fundación, entonces aunque diga que será capaz de cultivar de nuevo, ya tiene más de 800 años. No hay manera de que el poder de la etapa establecimiento de la fundación pueda sustentar 800 años. Después de la transferencia, cuando la técnica termine, el tiempo del maestro de secta se acabará instantáneamente. Esto es solo cambiar una vida por otra. Pero no es lo mismo para ti. Tienes menos de 100 años, por lo que el poder de establecimiento de la fundación puede extender tu vida hasta 150 o incluso 200 años. Si emprendes la transferencia, será la única manera de que todas las personas involucradas puedan sobrevivir. Esa fue la razón por la que Bai Li King Miao no trató de detener a Ben Rene. Ella misma también pensó que sería lo mejor si su Sixion tomaba el lugar de su maestro de secta. Chimei, ¿estás bajo la influencia de Yao Jiaping? Wenzhao estaba frenético, pero seguía manteniendo una expresión cariñosa hacia ella. Chimei, piensa también en mí. Soy el discípulo directo del maestro de secta. Todos los ojos de mis compañeros están puestos en mí, tratándome como un ejemplo. Si cayera incluso a un nivel inferior al de un discípulo externo, ¿cómo me mirarían todos? ¿Sabes lo difícil que será para mí? Al escucharlo, los últimos rastros de vacilación y afecto en los ojos de Bai Li King Miao desaparecieron. Sacudió la cabeza y dijo: el maestro de secta lo tendría más difícil que tú. Ella siempre había pensado que su Sixion era una persona justa. Incluso si tenía relaciones con otras mujeres, eso solo significaba que no había aprendido a ser mejor en ese aspecto. Bai Li King Miao comprendía muy bien lo difícil que era controlar el amor, así que no culpaba realmente a su Sixion, simplemente lloraba en silencio. Sin embargo, ahora mismo, las acciones de Wenzhao no podían estar a la altura de las palabras que había dicho en el pasado. Nunca se había tomado en serio las cosas que le había enseñado a Bai Li King Miao. Sixion, realmente me has decepcionado. Bai Li King Miao sacudió la cabeza. Pensé que al menos tenías compasión. Se giró despreocupadamente hacia Jin Hanjian y le dijo: a partir de ahora, Bai Li King Miao ha roto todos los lazos con Wenzhao. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Puedes desenterrar cualquier rencor contra el que desees. No me interpondré en tu camino. El acuerdo que hicimos queda, a partir de ahora, anulado. La condición que Bai Li King Miao había planteado antes de dejar que Jin Hanjian la llevara a la secta Sanlin era que Wenzhao debía ser juzgado públicamente, en lugar de ser condenado en privado. Ahora, Bai Li King Miao se había sentido realmente decepcionada por Wenzhao. Ya no tenía sentimientos hacia él, y pensó que era perfectamente natural que Jin Hanjian quisiera vengarse. De todos modos, nunca planeé seguir ese acuerdo. Jin Hanjian dirigió a Bai Li King Miao una mirada de aprobación. Este señor se alegra de que al final hayas podido tomar esta decisión. Se alegraba de que los esfuerzos de su venerable no se hubieran desperdiciado, y de que Ben Rene ya no tuviera que ser comparado con Wenzhao.
el momento casi ha llegado. Jin Han asintió ligeramente, mirando cómo el nivel de He Wen-sao descendía de forma constante hacia el establecimiento de la fundación. Dentro de la habitación, el maestro de secta observó cómo el anciano hindú recuperaba su juventud, ascendiendo a unidad corporal, mientras que su propio reino no había disminuido en absoluto, permaneciendo en Mahayana. Había gastado su esencia espiritual, pero tras tomar algunos elixires suplementarios y pasar unos meses recluido cultivando, se recuperaría del todo. El resultado era mucho mejor de lo que había esperado. Envió una transmisión a Yao Jiaping en el exterior. El señor Yao es realmente un médico legendario. Sidi se ha recuperado por completo, y sin embargo, su matriz ha conseguido preservar el cultivo de este humilde daoísta. Ya que se ha recuperado, este señor puede tomar sus honorarios, ¿verdad?, dijo el hombre que estaba fuera de la puerta. ¿Este señor? El maestro de secta no lo pensó demasiado. El señor Yao puede continuar y decirlos, siempre y cuando sea algo que esté en mi poder. No es gran cosa, transmitió Jin Han. El día 7 del mes que viene, haz que todos los maestros de secta y ancianos principales de las sectas Biluo, Hyoxin y Tianjian, el templo Boxian y los 4 grandes clanes de cultivo se reúnan en la montaña Taiding. Este señor tiene un anuncio que hacer. Naturalmente, no será un problema, pero ¿qué quiere anunciar el señor Yao?, preguntó el maestro de secta. Si te preocupa que instale una matriz allí de antemano, puedes enviar discípulos para que lo comprueben previamente. Si estás de acuerdo, entonces haz un voto. Viendo que el anciano hindú estaba despertando lentamente, el maestro de secta se sintió agradecido hacia Yao Jiaping, y pensó que posiblemente no pasaría nada con tantos cultivadores poderosos yendo a la desierta montaña Taiding, así que aceptó el voto. Bien, recuerda esta deuda. Este señor se va. Al oír que Yao Jiaping iba a marcharse, el maestro de secta detuvo la técnica y, tras asegurarse de que su Sidi estaba bien, salió corriendo de la habitación. Al salir por la puerta, se detuvo en seco, al ver que su discípulo favorito tenía ahora 40 años en aspecto, y que era llevado por Yao Jiaping. Yao Jiaping, Bailey King Miao y el inconsciente He Wen-sao iban montados en un enorme tambor. Nadie en la secta Sanlin estaba más familiarizado con este tambor que el maestro de secta. 18 meses atrás, Jin Han lo había montado mientras lo perseguía hasta su secta. Yao Jiaping se arrancó la piel del rostro, revelando una cara extremadamente bella, aunque algo cruel. Le sonrió tranquilamente al maestro de secta. Este señor es Jin Han. Lanzó a He Wen-sao a Bailey King Miao y formó sellos con ambas manos. 2 baquetas translúcidas condensadas de energía espiritual golpearon locamente la superficie del tambor. Las llamas escarlatas rugieron hacia el cielo, llevando consigo el tambor del cielo ardiente hacia arriba. Con las protecciones de la campana de la luna oscilante, el vuelo estaba restringido dentro de la secta Sanlin, pero al blandir el tambor del cielo ardiente, las restricciones de la campana no fueron nada para Jin Han. Entre las 3 personas de la secta Sanlin que podrían utilizar la campana de la luna oscilante, el maestro de secta había gastado su energía espiritual, Hindue todavía se estaba recuperando, y He Wen-sao había caído a la etapa establecimiento de la fundación y estaba siendo arrastrado por Bailey King Miao. La matriz de la secta podía impedir la entrada, pero no la salida. ¿Quién quedaba para ayudar a la secta Sanlin? No había nadie. Si el maestro de secta quisiera detenerlos, tendría que llegar a la campana de la luna oscilante y activar la fuerza máxima de la matriz, pero tendría que viajar en un barco volador para llegar allí. Para cuando el barco volador llegara, Jin Han ya se habría ido. Jin Han, ¿quieres empezar otra gran guerra?, gritó el maestro de secta, tosiendo una bocanada de sangre. ¿Qué hay de malo en eso?, dijo Jin Han con indiferencia. No olvides quién sufrió la derrota en la última guerra de hace 30 años. Si mi venerable no fuera benevolente, pensando en la supervivencia de las vidas mortales, ¿cómo podría el camino justo haber resistido siquiera 10 años?
Libera a Wen Zhao y a Bailey King Miao, gritó el maestro de secta. Bailey King Miao debe regresar a la secta Xuanyuan para que le quiten el parásito de unión de corazones y la maldición de rastreo. En cuanto a tu discípulo, este señor se cobrará cada cosa que se le debe, una por una. Cuento con usted para informar a las otras sectas que sus discípulos están en la secta Xuanyuan, y que si quieren volver a verlos, será mejor que estén en la montaña Taidin el día 7 del próximo mes. Con eso, una enorme llama atravesó la matriz de la secta Sanlin. Jin Hanjian salió volando, montado en el tambor. Después de la gran guerra de sectas y la batalla en el infierno de sangre, no quedaba nadie en la secta Sanlin que pudiera detenerlo. Todo el mundo no podía hacer otra cosa más que observar cómo el líder de la secta Xuanyuan entraba y salía de la secta Sanlin sin obstáculos. La autora tiene algo que decir. Jin Hanjian, incluso si no puedo encender una lámpara, quiero prender fuego,